Romanos capítulo 5. Allí en el verso 1, Romanos capítulo 5, allí en el verso 1, y una vez que usted lo encuentre, lo dice amén. Amén. Gracias. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero quedarme en ese versículo. Sabe que Dios ministraba mi vida mientras oraba al Señor con esa responsabilidad de compartir con usted en esta mañana. Y el Señor me llevaba a esto. Hermano, yo no tengo un título para esto, pero uno necesita vivir bien con Dios. Necesita caminar bien con Dios. Necesita disfrutar a Dios. ¿Por qué digo esto que uno necesita disfrutar a Dios? Porque si no, la vida cristiana se vuelve una religión. Y cuando la vida cristiana se vuelve una religión, tiene momentos buenos, pero tiene momentos muy pesados la vida religiosa. Repito esto, cuando uno no disfruta a Dios, no camina con Dios, no vive a Dios, uno vive una vida religiosa. Y la vida religiosa tiene temporadas o momentos buenos, pero tiene momentos muy pesados para llevarlos. Y cuando me refiero a los momentos pesados para llevarlos, me refiero a aquello que yo no puedo hacer, que yo no puedo cumplir, que yo no puedo permanecer, y se me vuelve una carga mortal para mí. Uno cuando ve la Escritura, cuando lee la Escritura, desde que el Señor levantó a Moisés, Dios le dio a Moisés un cierto de mandamientos para que el pueblo de Israel juntamente con él anduvieran. Esos mandamientos no solamente son los que usted y yo conocemos, los 10 mandamientos, no, les dio los mandatos para vivir en la vida. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que este es el camino, que si ellos andan por este les va a ir bien, y si eligen otro camino, las consecuencias le van a seguir. Así como si siguen por el camino del bien, de mis mandatos, la bendición los perseguirá. Si siguen el camino del corazón de ellos, del razonamiento de ellos, de la voluntad de ellos, las consecuencias del mal también las seguirán al pueblo, ¿verdad? Y uno toma y ve y lee la Escritura, cómo el ser humano se esforzó y procuró andar en los mandamientos de Dios. Yo no quiero hablar mal del pueblo judío, porque el pueblo judío es un pueblo santo para Dios. Pero el pueblo judío algo tiene de que el pueblo judío intenta cumplir una ley sin la ayuda de Dios. El pueblo judío, y no solo el judío, hay muchos religiosos de cualquier tipo de índole, incluso dentro de las iglesias evangélicas, tratamos de cumplir con Dios lo que no podemos cumplir sin la ayuda de Dios. Tratamos de serle fiel a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a ser fiel. Y cuando uno ve la Escritura, hermano, el pueblo fracasaba en el incumplimiento de la ley que Dios les había dado. Lo único que le quedaba al ser humano era llevar una carga mortal acá, no solamente los lomos acá, porque yo no sé usted, hermano, pero a veces uno anda con cargas muy pesadas dentro. Y cargas que no es que andá y que te van a orar y que te van a ungir, porque el evangélico dice andá que te van a orar y te vas a limpiar. Y el mundano, la palabra mundano a mí no me gusta, o aquel que no tiene a Cristo, de repente dice, bueno, andá ya y que te hagan alguna sesión y te liberan. Pareciera lo mismo. Aquí en la iglesia nadie puede quitar la carga que está dentro, ni cantando, ni orando, ni poniéndote aceite, ni nada por el estilo. Quiero decirte algo, el Espíritu Santo es el que liberta al hombre. Cristo es quien liberta al hombre.
Y a veces uno, hermano, anda con esas pesadas cargas dentro de uno, porque uno no puede, el pecado, hermano, dice el libro también de Romanos, el pecado es tan mortal con nosotros, el ser humano, porque nos separa de Dios. No importa, hermano, si usted pecó porque se sentía así, el pecado es mortal, es mortífero. La paga del pecado siempre será muerte. Ya sea usted o no cristiano, el pecado que cometa le va a traer una mortandad espiritual, lo va a matar por dentro. Esa es la realidad de todo ser humano. Cuando pecamos, el pecado nos mata y nos separa de la presencia de Dios. ¿Y quién quiere vivir en esta vida peleándose con Dios? ¿Quién quiere vivir así en pleito con el Creador? ¿Quién quiere en esta vida no tener la paz que Dios solamente puede dar? Porque ciertamente que Jesús fue honesto al decir el mundo da una cierta paz, pero esa paz es tan superficial, la paz que da el mundo, es tan temporal. Es una paz hermano, que tapa lo que yo quiero ocultar. Una paz que intenta tranquilizar mi conciencia, que no tranquiliza nada mi conciencia. Yo pensaba, mientras pensaba en lo acelerado de la ciencia y después vuelvo a la paz y a lo que dijo Jesús, denme un segundo con esto, pero yo pensaba en el aumento de la ciencia. Hermano, la gente, y no solo la gente, los jóvenes, todo tipo de edad, está viviendo tan mal y están llevando tan pesadas cargas que la ciencia quiere darles una medicina que no solamente como el diazepam o otros medicamentos que hacen que el cuerpo descanse. La ciencia busca una medicina que los haga estar en otro mundo, por así decirlo. A ver si logra sacar a la gente de ese dolor. Y la ciencia no puede hacer lo que solamente hay uno que puede hacer, y se llama Cristo Jesús. Y hermano, miraba algo futurista, que yo no sé si se va a dar o no en este mundo, ¿no? Pero hay gente, hermano, que procurará inyectarse. Uno a veces mira y dice no, porque aquellos que están todos los días adictivos a las drogas, hermano, la gente en la vida que no puede llevar bien con Dios, llegará un tiempo, y yo sé que usted y yo tal vez estaremos reinando ya con el Señor y no veremos esto, pero llegará el tiempo que la gente quiera estar, hermano, que algo le den para poder sacarle la carga de ese corazón en tal desespero. Y es hermano, ridículo, porque solo Dios puede sacar esa carga del corazón. Solo Dios nos puede hacer andar en paz con Él. El pecado es tan mortífero en nosotros. Las fallas que tenemos, porque una cosa es el pecado y otra cosa son nuestras fallas, errores de la vida, los desaciertos que a veces cometemos, las malas decisiones que a veces tomamos. Y aquello que a veces nosotros decimos que son frustraciones, aquello que nosotros decimos son fracasos, fracasé en esta área. Yo quiero decirte algo, puede que tú pienses que hayas fracasado, que yo piense que haya fracasado en una u otra área, pero quiero decirte algo, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, dice, una cosa yo hago, dejo atrás lo que quedó atrás, y hago solo una, prosigo hacia adelante. Prosigo hacia adelante. Y eso nos pasa todo en la vida, en cuanto a los fracasos que uno puede decir que los tiene. Tú puedes quedarte en lo que no hiciste y volver al pasado y querer restaurar aquello que ya fue, o proseguir hacia adelante. Pero todas estas cosas, sin la ayuda de Dios, no se pueden lograr. Así que esta palabra golpeaba mi corazón, porque estaba orando y mientras oraba le cité un versículo a Dios que vino a mi corazón, y ese versículo está en el Proverbio 23:7, que dice, porque como el hombre piensa, así es. Entonces yo en mi oración le dije al Señor, tú me has librado hasta de mis propios pensamientos. Le dije a Dios en oración, me libraste de yo ser lo que mis pensamientos me dictaba ser. Voy a ir despacio otra vez. El Proverbio 23:7 dice, el hombre piensa y como piensa así es. Si usted está todo el día pensando, todo el mes, la semana, y usted dice, yo no voy a llegar a nada,
yo me voy a morir en esta prueba, yo no voy a superar este dolor, yo no voy a superar este fracaso, yo no creo que para mí haya esperanza. Yo no creo que para mí haya oportunidad en la vida. Uno va pensando, y dice el proverbio, como el hombre piensa es. Uno a veces en los pensamientos se está acomodando en la vida. Uno dice, yo no creo que Dios va a hacer algo. Uno se acomoda a la incredulidad. Yo no creo que vaya a avanzar. Uno se acomoda al desánimo. Pero yo le decía a Dios en mi oración, tú, a pesar de lo que yo he pensado, tú me libraste aún de mi propio pensamiento. Me libraste de lo que yo sembré, porque dice Gálatas capítulo 5, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero hermano, yo no sé usted, pero yo cuando he visto la cosecha, me he asombrado y he dicho, esto yo no lo sembré. Esto yo no lo sembré para ahora recogerlo. Y déjeme ir al punto de este mensaje. Aquí entra la palabra justificados. Cuando uno dice, Señor, es como que me admiro, no de ti, pero me admiro de las cosas que me permite vivir, que yo no las sembré, yo no las busqué. Es más, mi pensamiento fue contrario a lo que me estás dando. Mi hablar fue contrario a lo que me estás dando. Dice Isaías en el capítulo 6, el profeta, dice, yo soy un hombre que habla mal, dice, y vivo en medio de un pueblo que habla mal. Y ahí lo limpian porque Dios dice, te enviaré a ti. Cuando Él le dijo, heme aquí, envíame a mí. Lo que quiero decir es que a veces, hermano, Dios nos da no lo que nosotros pensamos. Y mire que el que piensa así es, así se acomoda en la vida, pero Dios interviene en esa situación de nuestra vida y cambia esa maldición, ese mal acomodo que tenemos en la vida, de acomodarnos a lo que pensamos y nos favorece. Dios, hermano, en su misericordia pasa por alto y tiene misericordia de las palabras banales que salen de nuestra boca. Señor. Porque mire, hermano, que a veces hablamos y hablamos como dice Ana del capítulo 1, capítulo 2 de 1 Samuel. Ella dice, no multipliquen palabras arrogantes en vuestros labios. Ana lo dijo cantando, diciendo, yo tal vez en algún momento hablé con arrogancia, con banalidad en mi boca. Dice Ana, cuando ella discutía tal vez con su esposo porque no podía tener hijos, o cuando ella pleitaba Penina, la otra mujer de su esposo, con ella, no sé. Lo cierto es que Ana dice, no multiplican las palabras arrogancia porque el Dios Todopoderoso, el de todo saber, oye. A veces uno habla mucho de arrogancia en la vida. Yo no digo que usted lo haga, yo trato siempre de hablar y aprender de la vivencia que Dios me permite. Pero Dios en su misericordia no nos da como nosotros aún hablamos. Porque mire, hermano, que hay un movimiento a veces en la vida, ¿no? Y hablo de los creyentes, lo que usted confiese así será, lo que usted confiese así será. Yo creo, hermano, que es más por gracia de Dios que lo que yo confieso, porque a veces uno ha confesado mal. Yo no sé usted, pero a veces uno ha hablado mal. De oídas te había oído, dijo Job. Y hablé cosas que eran demasiado grandes para mí. Mírelo a él diciendo, yo hablé que tú me dejaste mi dolor. Yo hablé que tú abandonas al justo y te olvidas de las cosas buenas que hacen los hombres aquí abajo y permites que los malos prosperen y no les hace nada. Así hablaba Job. Hasta que en el capítulo 42 le dijo, yo hablé cosas demasiado grandes para mí. Dios no nos da a veces como nosotros hablamos. La palabra justificado entra en todo esto. Porque para mí, hermano, la palabra justificado es acepto. Acepto. Justificado, aceptado, cubierto. La palabra justificado es, hermano, absuelto, libre, limpio, perdonado, justo. Y yo no sé usted, hermano, pero cuando uno ve esto, dice justificados. Justificados. Esto no es, hermano, magia.
No. Esto no es, hermano, de que, bueno, todo es nuevo, repite y ya está. No, no, no. Esto es soberanía, poder de Dios, voluntad de Dios, amor, paciencia de Dios, poder de Dios. Eso es poder de Dios que justifica a un hombre o una mujer pecadora. Justificados. Justificados. Y nosotros, hermanos, sin duda que necesitamos vivir justificados. Porque Dios es un Dios bueno. Usted nunca olvide. Yo sé que usted no lo olvida. ¿Sabe por qué? Porque usted todos los días respira, camina, vive. Porque Dios es bueno. Amén, sí, Señor. Y aún si nuestro cuerpo, hermano, no pudiera estar de pie, si aún nuestro cuerpo nos fallara, nuestra alma está clara en saber que Dios es bueno. Amén, sí, Señor. Gracias. Dios es bueno. Amén. Pero nosotros también sabemos que Dios es soberano. Amén, sí, Señor. Dios, hermano, es vengador, dice la Biblia. Dios no tomará al culpable ni lo va a ver como inocente cuando es culpable. Uno tiene que aprender a ver a Dios en su totalidad y no solamente algo que yo quiero de Dios. Dios es bueno, pero Dios también es santo. Dios es bueno, pero Dios también, hermano, dice que Él se tarda para irarse, pero un día, hermano, se levantará con su ira. Gloria a Jesús. Dios es justo. Pero, hermano, uno entendiendo que Dios es bueno, que Dios es soberano, uno dice, Él teniendo poder y sabiendo lo que yo hablé, lo que yo pensé, sabiendo cuál ha sido mi siembra, cuando fui a recogí lo que yo nunca había sembrado. Eso es lo que Dios le dijo a un pueblo en el desierto. Un pueblo que si usted lo escucha, usted dice, pero qué pueblo criticón. Que si usted lo lee, dice, pero qué pueblo murmurador. Que si usted lo lee en la escritura y lo estudia, dice, pero qué pueblo que da más vuelta en la vida. A ese pueblo Dios le dijo, van a entrar a una tierra en la cual ustedes no sembraron y van a recoger frutos de los cuales ustedes no tuvieron que pasar trabajo. Esa tierra se la doy yo, Amén. la tierra de Canaán. Bendito Jesús. Por eso digo, hermano, que cuando uno va caminando con Dios, uno se da cuenta que uno va recogiendo cosas y uno solo le queda decirle gracias. Señor, recibe la gloria. Gracias. Porque yo estoy clara acá por lo menos y no quiero olvidarme de cómo te sembré. Y tú no me diste conforme a mi siembra, sino que me diste conforme a tu bondad y tu misericordia. Claro que hay que sembrar bien. Gracias. Pero esta palabra justificado, hermano, para mí es cuando uno no siembra bien y te recoges bien. En el nombre de Jesús. Para mí la palabra justificado de esta mañana es que cuando uno habla mal y Dios en su misericordia te limpia, te alcanza, no para darte conforme a lo que tú estabas hablando, sino conforme a su misericordia. Gracias, Jesús. Entonces, justificados pues por la fe, justificados pues por la fe. Y uno, hermano, la única manera que puede andar justificado es por medio de Cristo, teniendo plena confianza en Cristo Jesús. Dice ahí mismo, hermano, en el capítulo 4, que el que trabaja no se le debe ninguna gracia, sino que se le debe una deuda. El que trabaja se le adeuda un salario. Pero nosotros muchas veces tampoco hemos trabajado, y en esto trabajado no me hablo de lo secular, sino que hablo del trabajo que teníamos que hacer en nuestra vida. Tal vez no lo hemos hecho, pero Dios nos ha gratificado con gracia, nos ha alcanzado con gracia. Amén. Justificados pues por la confianza. Y acá habla todo el capítulo 4 habla de Abraham. De cómo este hombre fue, hermano, llamado el hombre de la fe, el padre de la fe, el hombre justificado por la fe. Dios dice que la fe de él fue contada como justicia, porque confió en Dios, confió en Dios. Yo dije al principio de este mensaje, y procuraré no ser extensa en esta mañana, pero dije al principio de este mensaje, hermano, uno quiere andar en esta vida, hablo de esta que andamos, en esta mortal, no allá en el cielo como algunos piensan, acá en esta vida uno quiere andar bien con Dios, con Dios, con Dios. Porque cuando uno anda mal con Dios, anda mal con la vida.
Uno cuando anda mal con Dios, uno anda mal con la vida, porque Dios es la vida. Amén. Gloria a Dios, Señor. Ayúdanos, Jesús. Por eso dice, justificados pues por la fe, en la confianza puesta en Dios, confiar en Dios. Amén. Tener confianza en Dios. Mire, yo me asombraba y ya sé que lo he leído varias veces a Romanos 4, pero dice que Abraham, cuando Dios le habló y le dijo, mira, yo te voy a dar un hijo y a través de ese hijo yo voy a hacer una nación. Cuando Dios le habló, este hombre no tenía hijo, ni su esposa podía tener hijo. Era casi de 100 años, dice la Escritura. Pero Abraham le creyó, esperanza contra esperanza. Y algo que dice el versículo que quiero que usted lo lea conmigo en esta mañana, si está ahí en Romanos. Mire, dice el versículo 18 del 4, él creyó en esperanza contra esperanza. Y el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe. Y no se debilitó en la fe. Amén. Y el versículo 19 dice, versículo 20, perdón, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Gloria a Jesús. Justificados pues por la fe, hermano, fortalezcase en la fe. Para ser en esta mañana por medio del poder de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, ser usted reconciliado con Dios, tener paz con Dios. Y una vez, hermano, la mente religiosa dice, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios haga su parte? Repito esto. La mente religiosa dice, ¿qué tengo que hacer yo para que Dios haga la parte de Él? Yo me he dado cuenta que yo nunca puedo hacer hermano, yo no le puedo a Dios hacer un intercambio de cuentas. Yo no logro hacer un negocio con Dios. Y entiéndame la palabra negocio, no se vaya a ir por el ramo del dinero. Yo cuando hablo de negocio en este término me refiero, no puedo ponerme a la altura de negociar con Dios. Yo no puedo negociar con Dios porque estoy siempre en deuda. Por más que yo le rinda, por más que yo intente cumplir, yo siempre estoy en deuda con Dios. Yo nunca puedo hacer un negocio justo con Dios. Entonces cuando dice la Biblia, hermano, que se fortaleció en la fe, se afianzó más en Dios y entendió que la única manera de recibir la promesa era confiando y confiando y confiando. Y aun cuando hermano, vino la incredulidad, él se fortaleció en la fe. Se fortaleció en la fe. Porque, repito lo que dije hoy, la mente religiosa piensa en un intercambio, pero yo creo, hermano, que no hay un intercambio. Según Isaías 1, no hay intercambio. Dice, vengan, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran graves, dice el Señor, que Él nos va a limpiar, dice el libro de Isaías, el capítulo 1. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, si me oyeres. Uno dice, ¿qué clase de cuenta hago yo con Dios? Ninguna. En realidad lo único que yo puedo hacer en esa cuenta es confiar, porque yo no puedo negociar, no tengo nada que darle para que Él me dé, solamente puedo recibir de Él y confiar. Y mi confianza va hacia Él como algo justo. Lo único que yo le puedo dar a Dios es mi confianza. Gracias. Lo único que usted puede mantener con Dios es su esperanza, es su fe. Por eso dice la palabra que luchó en esperanza contra esperanza. Y no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en la fe. Y dice, para recibir la promesa que Dios le había dado, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Yo creo que tendríamos que leer después en nuestras casas estos versículos. Plenamente convencido. Estaba seguro Abraham de Dios. Estaba seguro Abraham de Dios. Dice de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo para él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Alguien dice amén a esto? Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice, el cual se entregó por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Amén.
Gracias. Para mí la palabra justificado es esto, es que Dios me da algo que yo no había sembrado, me da bien cuando yo sembré mal. Gloria a Dios. Me da una entrada en la cual yo no tenía participación. Me alcanza en su gracia y misericordia. Tenemos paz para con Dios. El hombre que vive, hermano, reconciliado con Dios, ese es un hombre que tiene paz. Jesús. Gracias. Paz. Aleluya. Y hermano, todos necesitamos vivir en paz con Dios. Amén. En paz con Dios, no con la conciencia. Repito, no con la conciencia, porque tu conciencia puede engañarte. Señor. Leía un proverbio, no te quiero marear, a veces te cuento todo lo que leo y eso está mal, pero leía un proverbio, ahora no recuerdo su capítulo, pero dice, el hermano enojado es más tenaz. Y hermano, ¿por qué me voy a esto? A esta rama que ya me pierdo después del mensaje, pero digo, a veces uno, hermano, en la locura, la mente de uno lo engaña, que uno tiene razón, tiene razón, tiene razón. La conciencia tuya no es soberana. Dios, hermano, si nosotros andamos por nuestra conciencia nos puede engañar incluso. Amén. Señor. Justificados no por lo que te dicta tu conciencia ni tu corazón, sino porque Dios en su misericordia lavó tus pecados en la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Gloria a Dios, Señor. Porque Dios te dio, hermano, salvación y era una salvación eterna. Por eso podemos andar en esta vida justificados. Tenemos paz para con Dios. Yo creo que necesitamos andar así en esta vida. Amén. Disfrutar a Dios. No hablo de disfrutar el cristianismo ni de las cosas. Hablo de disfrutar a Dios. Disfrutar a Dios. Disfrutar a Dios. Saber, hermano, que Él nos ha alcanzado y uno se siente, hermano, maravillado. Y termino con esto porque hubo un hombre, David, que se sintió así, maravillado con Dios. Dice Primera de Crónicas, usted si quiere solamente escúchelo y después lo busca en su casa. Primera de Crónicas, en el capítulo 17, David va al profeta Natán y le dice, mirá, yo le voy a construir un templo a Dios, decide orar por esto, y Natán le dice, bueno, dale para adelante. Cuando Natán se regresa, el profeta, Dios le habla al profeta y le dice, ve a hablarle a mi siervo David. Y empieza a hablarle en el versículo 7 del capítulo 17 y empieza a decirle, mira David, mi siervo, yo te vi cuando tú eras un simple cuidador, pastor de ovejas, de allá atrás yo te tomé, te saqué de allá, de la bajeza tal vez social, te saqué de ahí y te puse como cabeza de mi pueblo de Israel, como príncipe. Y empieza a hablarle Dios a David, le dice, yo he estado contigo, el versículo 8 del 17, yo he estado contigo. Y luego le dice, me he encargado y he cortado a todos tus enemigos, yo he destruido tus enemigos. Él le dice en el versículo 10, y te hago saber una cosa más, David, le dice, yo seré el que te edifique una casa a ti. Y le dice algo más a David, y cuando tus días se cumplen y te tengas que morir, me voy a encargar de tus hijos. Y voy a hacer que a tus hijos no les falte ninguna cosa. Y seré padre para ellos. Y ellos serán mis hijos. Oh, hermano. David, hermano, empezó, yo no sé si lloró, se quebrantó. Pero le dijo, tú me viste como un hombre excelente. ¿Qué voy a decir? Le dice, Señor, resulta que yo pensaba darte algo y tú ahora vienes a mí con tantas cosas. ¿Por qué me has mirado de esta manera? Me has mirado como si yo fuera un hombre excelente. ¿Quién es tu siervo para que le des tanto? Dice David. Por eso dice el Salmo, joven fui, hablando David, y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a los que vienen detrás de él mendigando pan, porque cuando Dios le dice a David, me haré cargo de tus hijos el día que faltes. Gracias, Jesús, aleluya. David entendió que Dios, eso no está justificado por Dios, que Dios le dio algo, hermano, más de lo que él pensó. Fíjese qué tremendo esto.
Dice David en el versículo 17 del capítulo 17, oh Jehová, me has mirado como a un hombre excelente. ¿Qué más va a decir tu siervo? ¿Qué tiene tu siervo en la boca ahora más que alabanza y gratitud? Si me justificaste, si me has hecho vivir en paz, y no solamente en esta tierra, sino que me vas a permitir irme en paz, sabiendo que a mis hijos y a mi nieto los vas a cuidar tú. Esto es fuerte, hermano, tremendo. De cómo Dios en su misericordia nos alcanza. Uno tiene que vivir así, en paz con Dios. Porque cuando uno no tiene paz con Dios, hermano, yo creo que lo dije el día jueves y lo repito. Cuando uno no tiene relación con Dios en la tierra, no va a tenerla en ninguna otra parte. Por eso, si no, vamos a ser como extraños para Dios, como que Dios dice, ay, no te conocía, yo tampoco. En esta tierra, por más difícil que sea, lo más valioso que usted puede tener es paz con Dios. Con Dios. Porque si no andamos con esas pesadas cargas, y la religión no puede sacarte esa carga. La ciencia no va a sacarle la carga al ser humano, la carga que causa el gran pecado en nosotros. Solo el poder de Dios, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese por medio es la cruz, ese por medio es la sangre, ese por medio es la intercesión de Dios, ese por medio es que Él pagó lo que nosotros nunca hemos podido pagarle y no podríamos pagarle y con nuestra propia vida a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Viva en paz con Dios. Procure vivir en paz con Dios. Tal vez no sé si usted sea para estar en un altar un día predicando. No se preocupe por eso. Mire que algunos temblamos para hacer el trabajo. Tal vez usted no tenga que, hermano, ser visto haciendo grandes obras como otros lo hacen y siendo aplaudido y observado. Tal vez su nombre no quede muy popular. Pero usted tenga una dicha, como dice el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado, bienaventurado el hombre que Dios no culpa de transgresiones, que Dios quitó, bienaventurado, dichoso ese hombre que vive en paz con Dios. Amén. Colóquese de pie en esta mañana.